Cuando me mudé a la vieja casa de mi abuela, no lo hice por gusto. Era lo que podíamos pagar. Después de perder mi empleo en una oficina contable y con el nacimiento reciente de nuestra hija Isabela, cualquier ahorro era bienvenido. La casa estaba vacía desde hacía años, pero estructuralmente estaba en buen estado. Grande, silenciosa, con ese olor a madera vieja que trae recuerdos que uno no sabe si vivió o solo imaginó. Mi esposa no estaba convencida, pero yo la tranquilicé. Le dije que podíamos convertirla en un hogar. Isabela tenía solo 4 años cuando llegamos. Se adaptó rápido. Jugaba en el jardín, corría por el pasillo y le hablaba a sus muñecas como cualquier niña. Yo trabajaba desde casa, tomando pequeños encargos de contabilidad para sobrevivir. Era una rutina simple, pero tranquila. Por la mañana café, por la tarde tareas y al anochecer la televisión en volumen bajo. Nada parecía fuera de lugar. A veces el viento hacía crujir la madera o se apagaban luces sin motivo, pero eran cosas normales en una casa de 50 años. Un detalle que me incomodaba era el sótano. Estaba sellado con cadenas oxidadas, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nadie entrara. Siempre me dije que lo abriría algún día, pero no lo hice. No me gusta incomodar lo que ha estado en silencio por tanto tiempo. Fue durante la 3ª semana cuando noté algo raro. Isabela hablaba con alguien que no estaba allí. Al principio lo tomé como parte de su imaginación, pero había algo en su tono que me inquietaba. No jugaba como antes. Se sentaba frente a la ventana del comedor y miraba hacia el patio, como esperando a alguien. Le pregunté un día con quién hablaba. Me respondió sin mirarme, con Miguel. Le dije que ese era mi nombre. Ella rió, pero fue una risa extraña, como si supiera algo que yo no. Me corrigió. No tú, papá, el otro Miguel. Intenté bromear. Le pregunté si era un amigo imaginario. Me miró seria, demasiado seria para su edad, y dijo que él vivía aquí antes que nosotros, y que estaba triste. Me quedé en silencio. No le conté nada a mi esposa. ¿Qué iba a decir? No quería sonar paranoico por culpa de un simple juego infantil, pero algo dentro de mí no lo sentía como un juego. Sentí una punzada en el estómago, esa que uno siente cuando algo familiar se vuelve desconocido. La casa seguía igual, pero yo ya no la veía con los mismos ojos. Después de aquella conversación con Isabela, algo cambió en mí. Empecé a observarla más de cerca, no con desconfianza, sino con una preocupación que no sabía explicar. Los niños inventan cosas, sí, pero ella no actuaba como si estuviera imaginando. Había una intención en sus palabras, como si supiera realmente de quién hablaba. Cada tarde, al terminar sus dibujos, se sentaba en la alfombra del pasillo que daba al cuarto donde dormíamos. Desde ahí tenía vista al jardín, y en especial al viejo árbol de higuera que se alzaba solitario en medio del patio. A veces murmuraba cosas, bajito, como si tuviera una conversación con alguien que no quería que yo oyera. Otras veces se reía, pero nunca soltaba carcajadas, sino una risa breve, cortada, como la de alguien que finge estar bien para no preocupar a los demás. Una noche, mientras revisaba unos informes en el comedor, escuché pasos. Me levanté creyendo que era mi esposa yendo al baño, pero la vi dormida en la cama. Me asomé al pasillo y vi a Isabela parada frente a la puerta del sótano. No se movía. La llamé por su nombre. No respondió. Me acerqué con cuidado, tratando de no asustarla. Cuando puse mi mano en su hombro, giró lentamente la cabeza y me dijo: «No abras la puerta. Él no quiere». No supe qué decir. La llevé en silencio a la cama. Dormía profundamente en cuestión de minutos, como si nada hubiera pasado. Me quedé despierto el resto de la noche, pensando en lo que había dicho. ¿Quién no quería que abriera la puerta? ¿Y por qué ella lo sabía? Al día siguiente, abrí una de las cajas viejas que habían quedado en el desván. Mi abuela había guardado muchas cosas: fotos, cartas,
documentos amarillentos. Encontré una imagen en blanco y negro, muy gastada, de un hombre joven con sombrero, parado justo frente al árbol del patio. En el reverso, un nombre escrito con pluma: Miguel Arraez, 1946. Me quedé helado. Ese era mi nombre completo. Nunca había oído hablar de ningún antepasado con ese nombre. Llamé a mi padre esa tarde, pero no tenía idea de quién podría ser. Lo más perturbador es que, aunque la foto estaba claramente tomada en nuestro jardín, yo no reconocía al hombre. Había algo en sus ojos que me incomodaba. Parecían apagados. Esa noche, mientras guardaba la foto en una carpeta, Isabela entró al comedor sin hacer ruido. Señaló la imagen y dijo: «Ese es el Miguel que me habla. Si te pareció extraño lo que pasó hasta ahora, lo peor todavía estaba por venir. Quédate conmigo hasta el final. Te prometo que no vas a poder dormir después de lo que descubrí». Después de que Isabela señaló la foto, algo dentro de mí se rompió. Una parte de mí quería seguir negándolo, buscando explicaciones racionales, casualidades, juegos mentales, sugestionamiento. Pero otra parte, esa parte que se activa cuando sientes que hay algo observándote, me decía que tenía que ir más a fondo. Esa misma noche volví a revisar la caja. Debajo de una carpeta con documentos de impuestos antiguos, encontré una pequeña libreta de cuero con las iniciales MA en la tapa. Las primeras páginas eran casi ilegibles, escritas con una caligrafía irregular. Fechas del año 1946 aparecían en la parte superior de cada entrada. Había fragmentos de frases que lograba entender. La voz volvió a las 3 de la mañana. Sueño con la tierra abriéndose bajo mis pies. Me llama desde la higuera. No quise seguir leyendo. Cerré la libreta y la guardé en mi escritorio, como si al esconderla pudiera apagar lo que estaba despertando dentro de esa casa. Intenté volver a mi rutina normal, pero todo se sentía desplazado, como si la realidad estuviera un poco fuera de eje. Una madrugada, mientras me levantaba a beber agua, pasé por el cuarto de Isabela. La puerta estaba entreabierta. La luz de su lámpara infantil proyectaba sombras suaves en las paredes. Me detuve al escuchar su voz. No era un murmullo. Estaba hablando con claridad, aunque con un tono pausado. Preguntaba si él seguía triste. Decía que yo no sabía lo que pasó, que la higuera era el lugar donde él esperaba desde siempre. Me acerqué con cautela. La vi sentada de espaldas, con las piernas cruzadas. Frente a ella, en el suelo, sus muñecas estaban alineadas en forma de círculo. En medio, una figura que no le había dado yo. Un muñeco de trapo con ojos cosidos y camisa antigua. Le pregunté con quién hablaba. Me miró con expresión serena, como si no hubiera nada extraño en lo que hacía. Me dijo que Miguel no hablaba conmigo porque yo ya no era el mismo, y añadió algo que me dejó sin palabras. Él dice que tú lo tomaste, pero no sabes cómo devolverlo. ¿Qué tomé? ¿Qué le debía a alguien que, supuestamente, vivió décadas antes de que yo naciera? Esa noche dormí en el sofá, con la puerta del dormitorio cerrada. No por miedo a ella, sino por miedo a lo que podía estar escuchando. No sé si ya viviste algo parecido, pero si alguna vez tuviste la sensación de que una sombra te observaba sin moverse, sin hacer ruido, cuéntame en los comentarios cómo fue. A veces entender a otros es lo único que nos mantiene en contacto con lo real. A partir de esa noche, empecé a evitar mirar hacia el patio. La higuera se había vuelto un recordatorio permanente de algo que no entendía. Cada vez que cruzaba por la ventana, tenía la sensación de que había alguien parado allí, justo detrás del tronco, apenas fuera del alcance de la vista. Lo mencioné una vez a mi esposa, en tono casual, pero ella no lo tomó en serio. Me dijo que debía descansar, que el trabajo me estaba afectando. Intenté fingir que todo seguía normal, pero no podía concentrarme en nada. La libreta seguía en el escritorio, y aunque no quería tocarla,
Cada día sentía más curiosidad, como si una parte de mí supiera que la respuesta a todo estaba ahí. Finalmente, una tarde, después de dejar a Isabela en casa de su abuela, me senté solo en la cocina. Abrí la libreta y comencé a leer con calma. La letra se volvía más intensa a medida que avanzaban las páginas. Algunas frases se repetían como mantras, escritas una y otra vez. No debía entrar. Yo le abrí la puerta. Ahora me quedo. Una entrada del 3 de septiembre de 1946 me hizo detener la lectura. Decía: hoy escuché mi nombre dicho con mi propia voz. No era eco, no era locura, era alguien, yo, pero distinto. Me miraba desde el espejo, me hablaba sin mover los labios, me dijo que pronto vendría por lo que tomé. Cerré la libreta. Me sentía como si hubiera inhalado algo espeso, como si el aire se hubiera vuelto denso. Fui al baño a lavarme la cara. Al mirarme al espejo por un instante, juro que vi mi rostro inclinarse, aunque mi cabeza no se había movido. No dije nada a nadie. Esa noche, mientras mi esposa dormía, escuché un leve golpe en la puerta del sótano, como si alguien desde dentro hubiera tocado suavemente con los nudillos. No me acerqué. Me quedé despierto hasta el amanecer, inmóvil en el sofá, con la vista fija en el pasillo oscuro. A la mañana siguiente, Isabela me preguntó si ya había hablado con él. Cuando le dije que no, solo dijo algo inquietante: te está esperando, pero no por mucho tiempo. Siento que cada día algo se acerca más. Que todo esto tiene que ver conmigo, no con la casa, no con mi hija, como si una deuda vieja hubiera llegado a cobrar lo que le pertenece. Si estás sintiendo la misma presión en el pecho que yo mientras te cuento esto, considera suscribirte. Lo que viene no es fácil y necesito que estés aquí para escucharme. Tal vez seas la única persona que pueda entender lo que estoy viviendo. Esa misma tarde, decidí que no podía seguir ignorando el sótano. Me armé de valor y busqué las herramientas en el garaje. Las cadenas estaban oxidadas, pero no rotas. Estaban allí desde hacía décadas. Eso era evidente. Usé una sierra pequeña para cortarlas, con cuidado de no hacer ruido, como si tuviera miedo de despertar algo que dormía del otro lado. Cuando la cadena cayó al suelo, sentí un escalofrío que me subió por la espalda como una corriente helada. Puse la mano en el picaporte. Estaba tibio, como si alguien lo hubiera sostenido segundos antes. Abrí la puerta lentamente. Un olor a tierra húmeda y madera cerrada salió de golpe, junto con un aire espeso que parecía resistirse a salir. El sótano no tenía luz. Bajé con una linterna en la mano. Los escalones crujían bajo mi peso. El ambiente era denso, como si el aire estuviera atrapado en el tiempo. Al llegar al fondo, vi que el lugar estaba casi vacío, salvo por una silla de madera y un baúl grande, cubierto por una manta polvorienta. Me acerqué al baúl con cautela. Al levantar la manta, sentí que algo me observaba, aunque estaba completamente solo. Abrí la tapa y encontré solo dos cosas: una camisa antigua, cuidadosamente doblada, y una fotografía. La foto era idéntica a la que había encontrado antes, pero en esta, el hombre con mi nombre estaba sonriendo. Lo perturbador era que esa sonrisa era exactamente como la mía, no parecida, idéntica, como si alguien hubiera copiado mi rostro en otro cuerpo. De pronto escuché un sonido seco, como un paso en el piso superior. Apagué la linterna por instinto y contuve la respiración. Silencio. Solo mi corazón latiendo fuerte en el pecho. Subí las escaleras despacio, cerré la puerta y volví a poner la cadena, aunque ya no servía de nada. Lo que había bajado conmigo no se quedó abajo. Esa noche, Isabela se despertó gritando. Dijo que él había entrado al cuarto, que la miraba desde el rincón, que quería que yo bajara de nuevo, que había algo que necesitaba mostrarme. Mi esposa, cansada de mis evasivas, exigió respuestas. Le conté parte de la historia, no todo,
solo lo suficiente para que entendiera que no estaba bien. Me miró sin saber si creerme, pero aceptó llevar a Isabela a casa de su madre por unos días. Esa noche me quedé solo, pero no estaba solo. Lo sabía. Si conoces a alguien que haya vivido algo que no tiene explicación, algo que simplemente no puede contarse sin que te miren raro, comparte esto con esa persona. Tal vez lo que estoy viviendo no sea tan único como parece. Tal vez tú también viste tu rostro en alguien más, que no eras tú. Con la casa en silencio, cada sonido se volvía una advertencia. Las tuberías goteaban con más fuerza, las paredes crujían como si respiraran. Caminaba con la linterna a mano, aunque las luces funcionaban. Prefería la luz dirigida, pequeña, como si menos claridad me hiciera sentir más seguro. Estaba claro que no iba a dormir. Me senté frente al escritorio y abrí nuevamente la libreta de 1946. Esta vez decidí leerla entera. Las últimas entradas eran delirantes, fragmentadas. No parecían escritas por un hombre cuerdo, pero algunas frases se repetían con precisión quirúrgica. La deuda no es con él, es con el nombre. Lo que llevas dentro no te pertenece. Devuelve lo que usaste sin saber. Me detuve en una página con marcas profundas de tinta. Había una dirección escrita, un número de casa en el barrio Santa Efigenia, junto a un nombre, Eduardo Montoro. No perdí tiempo. A la mañana siguiente fui hasta el lugar. Era una casa modesta, bien cuidada, con un jardín pequeño. Toqué el timbre varias veces hasta que un hombre mayor abrió la puerta. Tenía más de 80 años, con la espalda ligeramente encorvada y una mirada que cambió en cuanto le dije mi nombre. Miguel Arraez, repitió. Su voz tembló. Luego me hizo pasar sin preguntar nada más. Nos sentamos en una sala sencilla, rodeada de fotos antiguas y libros gastados. Le mostré la libreta y la foto del hombre junto a la higuera. Sus ojos se humedecieron. Me dijo que ese hombre fue su primo, desaparecido en 1946 sin dejar rastro. Su nombre era Miguel Arraez, como yo. Le expliqué todo lo que estaba viviendo. No me interrumpió, solo escuchó. Cuando terminé, me dijo algo que aún resuena en mi cabeza. Tú no llevas su nombre, llevas su lugar. Le pregunté qué quería decir. Él explicó que cuando su primo desapareció, su abuela dijo que un día alguien ocuparía el vacío. Que no se trataba solo de memoria, sino de un vínculo que se mantenía abierto hasta que alguien lo completara. Y que, al parecer, ese alguien era yo. Salí de esa casa con más preguntas que respuestas, pero una cosa estaba clara. Mi existencia, o al menos mi nombre, no era del todo mío. Tal vez nunca lo fue. Al volver a casa, sentí que el aire estaba más pesado, que algo me esperaba, como un reloj que ya había marcado la hora. En la cocina encontré la muñeca de trapo que Isabela había usado en el ritual improvisado. Estaba en el suelo, con un hilo suelto en el pecho. Adentro había un pequeño papel enrollado con mi nombre escrito a mano, repetido 10 veces. Si quieres seguir cada paso de esta historia, porque aún hay cosas que no te he contado, activa las notificaciones. Lo que voy a descubrir a partir de ahora podría cambiarlo todo. Guardé el papel con mi nombre repetido dentro de una caja metálica y lo encerré en el fondo del ropero. No sabía qué más podía hacer. Esa noche, las paredes de la casa parecían susurrar. Sonidos apenas audibles, como palabras que se deshacían antes de llegar a ser pronunciadas. Me encerré en el cuarto de trabajo y puse música, no para escucharla, sino para cubrir el silencio. A la medianoche, el reloj de la sala se detuvo. Fui hasta allí con cautela. El péndulo seguía moviéndose, pero las agujas marcaban las 3 y no avanzaban. Traté de ajustar el mecanismo, pero cuando toqué la base, escuché una voz a mi espalda que susurró mi nombre. No como lo dicen los vivos, sino con esa pausa densa que tienen los recuerdos. Me giré de inmediato. No había nadie. Volví a mirar el reloj.
Las agujas ahora se habían movido, marcaban exactamente 3:13. Me quedé ahí, en pie, con la certeza de que no estaba solo. Al amanecer bajé al sótano por última vez, no para buscar respuestas, sino para dejar algo. La camisa antigua que encontré en el baúl, la foto, el muñeco de trapo, todo fue envuelto y dejado allí. Quería cerrar ese ciclo, pero cuando subía de nuevo las escaleras, me detuve en seco. En la pared, grabado con algo afilado, estaba escrito: «Devuélveme». La letra era idéntica a la mía. Durante el día, intenté retomar la normalidad. Me senté frente al computador, abrí mis archivos, pero cada vez que comenzaba a escribir, el teclado se congelaba. Luego se reiniciaba solo. En el escritorio apareció un nuevo documento. El nombre del archivo: Yo soy tú. Abrí el documento. Estaba vacío, excepto por una línea centrada en la parte inferior. No puedes quedarte con lo que no entiendes. No lo borré. Cerré el portátil y me alejé. Esa tarde recibí una llamada de mi esposa. Me dijo que Isabela no quería dormir, que había tenido otra visión. Según ella, el hombre de la casa se le había metido en la cabeza, que lo escuchaba incluso fuera de la casa, que repetía su nombre dentro de sus sueños. Algo había cruzado con nosotros. No lo dije en voz alta, pero supe que ya no importaba si cerrábamos el sótano, si quemábamos la libreta o si nos mudábamos. Lo que había despertado no estaba en un lugar, estaba en nosotros. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de esta historia te tocó por dentro. Si estás sintiendo lo mismo que yo sentí esa madrugada, dale me gusta a este video. No por mí, sino porque si estás aquí, ahora también formas parte de esto. Y créeme, no es fácil salir. No recuerdo exactamente cuándo dejé de dormir por completo. Mis noches se volvieron secuencias inconexas de sonidos, pasos, murmullos y visiones fragmentadas. Ya no distinguía lo real de lo que solo existía en mi mente. La casa se volvió un cuerpo vivo, con respiración propia, con una presencia que no se ocultaba más. Comencé a ver cosas, no sombras vagas, sino figuras claras, breves, que se desvanecían al girar la cabeza. Una noche vi a alguien salir de mi cuarto mientras yo me acercaba al baño. Iba vestido con ropa antigua, era mi estatura, mi forma de caminar, pero no era yo. Intenté grabar. Coloqué cámaras en los pasillos, en la sala, en el jardín. Pero cada mañana los archivos aparecían corrompidos. Solo un video logró sobrevivir. Dura apenas 7 segundos. En él se ve el reflejo de un hombre parado detrás de mí mientras cierro la puerta del escritorio. No escucho nada, pero al acercar el audio al máximo, se oye una voz que susurra: «Tú me llamaste». Dejé de grabar. Dejé de intentar entender. Empecé a escribir. Necesitaba poner esto en palabras, aunque fueran desordenadas. Quería documentarlo de alguna forma. No por mí, por Isabela, por si un día necesitaba saber qué pasó con su padre. Las cosas empeoraron cuando comencé a olvidar fragmentos del día. Una tarde desperté en el jardín, bajo la higuera, con tierra en las manos. No recordaba haber salido de casa. Otra mañana encontré mi ropa mojada en la bañera, aunque no había llovido. Mi esposa me llamó desesperada. Dijo que Isabela había comenzado a decir mi nombre con otra voz, más grave, más lenta, como si otra persona hablara a través de ella. La llevaron al médico, le hicieron estudios. Todo estaba normal, pero yo sabía que nada estaba bien. Fui a una iglesia, una vieja capilla abandonada cerca del barrio donde crecí, no para buscar fe, sino silencio. Me senté en la última banca y cerré los ojos. Escuché pasos detrás de mí. No los abrí. La voz que escuché no venía de fuera, sino de dentro. «Devuélvelo, devuélveme, ya no puedes sostenerlo». No entendía qué era eso que debía devolver. El nombre, la vida, la historia, el lugar.
Empecé a sospechar que yo no era más que una continuación, una extensión de algo viejo que se niega a morir. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Seguirías buscando respuestas o aceptarías que hay cosas que simplemente no deben entenderse? Déjame tu opinión en los comentarios. Tal vez leer tu punto de vista me dé la fuerza para seguir o para rendirme. Me quebré por dentro la noche en que soñé con mi propia muerte. No fue una pesadilla, fue una visión precisa, fría, despiadada. Estaba acostado en mi cama con los ojos abiertos, inmóvil. La casa estaba en silencio. En el reflejo del armario vi a alguien sentado en el borde del colchón, mirándome. Era yo, pero no era yo. Su expresión no tenía vida, era como un cascarón vacío. Desperté gritando, con la garganta seca, el cuerpo empapado en sudor. El aire estaba espeso y algo en mí ya no funcionaba igual. Me costaba reconocer mis propios pensamientos. Leía mis notas y no recordaba haberlas escrito. Mi reflejo en los espejos tenía una pausa mínima, como si respondiera un segundo después de mis movimientos. Decidí enfrentar aquello de una vez. Bajé al sótano con una vela encendida. No llevé linterna, no llevé la libreta, solo una caja vacía y la intención de devolver lo que fuera que me habían impuesto. Me senté en la vieja silla frente al baúl y hablé en voz alta. Dije que no sabía qué debía, pero que lo entregaba. Dije que el nombre no era mío, que la vida que llevaba no era mía, que el cuerpo incluso podía no ser mío. Al principio no pasó nada, solo el silencio, espeso, vibrante, como antes de una tormenta. Luego, la vela se apagó sin viento. Y en la oscuridad escuché la respiración. No era la mía. Subí corriendo, cerré la puerta con fuerza, volví a poner la cadena aunque sabía que ya no importaba. Me senté en el suelo y lloré por primera vez en años. Lloré como si estuviera soltando una vida entera que nunca fue completamente mía. Esa noche, Isabela me llamó por teléfono. Su voz sonaba diferente, más suave, pero cargada de una extraña serenidad. Me dijo que estaba bien, pero que el hombre triste ya no hablaba con ella, que ahora solo me hablaba a mí, que yo lo había dejado entrar, que él ya no quería volver, porque ya estaba dentro. Fue entonces que comprendí que esto nunca fue una historia de fantasmas. No era un espíritu atrapado en una casa, era una conciencia atrapada en un nombre, en un espacio, en una deuda, y yo la había heredado como quien hereda una maldición sellada con sangre vieja. No volví a bajar al sótano, no por miedo, sino porque ya no había nada que buscar. Todo lo que él era ahora estaba en mí, y ya no podía distinguir dónde terminaba mi historia y comenzaba la suya. Si conoces a alguien que no se siente en casa dentro de sí mismo, alguien que lucha con sombras que nadie más ve, envíale este video. Tal vez esta historia no sea solo mía. Tal vez hay otros Migueles por ahí, esperando entender lo que llevan dentro. No tengo certeza de cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Los días se sienten iguales, como si repitiera la misma jornada con ligeras variaciones, atrapado en un ciclo que no se rompe. Dejé de trabajar, dejé de escribir, dejé incluso de responder llamadas. A veces me siento en la sala y simplemente escucho. No al silencio, sino a eso que lo llena. Ese eco de algo que vive entre las cosas. Algo que aprendí a reconocer, como parte de mí. Mi esposa volvió a casa hace una semana, pero se va a quedar con su madre por un tiempo. No me lo dijo directamente, pero entiendo que tiene miedo. Lo veo en su mirada, en la forma en que me evita, en cómo protege a Isabela cuando me ve acercarme. No la culpo. Ya no soy el mismo. Y aunque no he hecho nada, sé que algo en mí cambió de forma. Isabela ya no menciona a Miguel. Dice que él se fue a otro lugar, pero a veces, cuando pasa frente al espejo del pasillo, se detiene y sonríe, como si alguien del otro lado le devolviera el gesto, como si todavía estuviera allí, solo en otra capa de esta casa. La higuera sigue en pie, firme, inmóvil.
Las ramas se extienden hacia el cielo como dedos que nunca descansan. Una mañana encontré algo clavado en el tronco. Una hoja del diario de 1946, amarillenta y húmeda, con una frase escrita en letras gruesas. Gracias por seguir el ciclo. Nadie más tiene acceso al patio. Desde entonces, escucho mi nombre en lugares donde no debería. En los sueños, en las noticias, en fragmentos de conversaciones. Como si la historia se expandiera, como si lo que comenzó en este terreno no se limitara a sus paredes. Como si el nombre, mi nombre, fuera una llave para abrir algo o para sellarlo. No busco ayuda. No porque no crea que la necesito, sino porque ya no estoy seguro de querer cerrar esta historia. Me siento más yo cuando escucho los susurros, más completo cuando veo mi reflejo y siento que hay otra conciencia detrás de mis ojos, observando conmigo. Escribí todo esto porque necesito dejar registro. No sé cuánto más voy a recordar como propio. Tal vez esta historia la escribimos entre dos. O tal vez yo solo soy el mensajero de una historia que no me pertenece. Si llegaste hasta aquí, quiero que me digas algo. ¿Crees que esto fue real? ¿Crees que todo lo que conté sucedió? ¿O fue solo una alucinación más de alguien que ya no distingue lo que ve de lo que siente? Déjame tu respuesta en los comentarios, no para convencerme, sino porque a veces leer que alguien cree en ti es lo único que te mantiene conectado a este lado del espejo.